Que Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto saludarlos. Vamos a tocar este tema hoy. Espero que sea para bendición. Voy a partir con Génesis 2:4. Y de aquí salimos, de aquí partimos. Son versículos conocidos. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Dios hizo la tierra y los cielos. Nos está revelando toda planta del campo antes que fuese en la tierra, toda hierba del campo antes que naciese, porque Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, quiero partir con estos versículos. Dios nos está revelando cómo Él es el creador y el hacedor de todas las cosas, pero una forma de meditar y de ver. Aquí me está diciendo que el sexto día creó al hombre, cuando todo estaba acabado y terminado. Una pregunta, hermanos, ¿verdad? Una reflexión. ¿Qué hubiera sido si Dios hubiera hecho o creado a los hombres primero y luego hubiera creado al mundo, la tierra, los animales, sol, todo lo que existe? ¿Qué hubiera sido? Pues creo que como ahorita está la situación, el ateísmo y todo lo que el hombre cree por él mismo, yo pienso que no hubiera dudado de quién creó los cielos, la tierra y el universo. Pero como dice que ya todo estaba hecho, todo estaba terminado, cuando nació, cuando creó al hombre, el hombre no vio nada de cómo creó Dios la obra en su creación, cielos, tierra, animales. Y esta es una razón, cuando no ves tú las cosas, las obras, dudas. Esta es una de las razones de que como el hombre no cree que Dios creó todo lo existente, porque no vieron nada de cómo lo creó, porque la creación ya fue dada y entregada al hombre. Y sin embargo, en otra obra que Dios nos revela, la obra de salvación, Dios terminó su obra de creación y descansó. Pero descansó de la creación, pero empezó una nueva obra, que es la obra de la salvación, la que empezó desde la caída de Adán. En esta obra que Dios Jesucristo nos ha dado, nos ha mostrado, a través de la salvación para los hombres, vemos cómo la obra que Él hizo en su tiempo, en su época, y los hombres de Israel, el pueblo de Israel vio, palpó, fueron testigos de la obra que hizo Jesucristo en la tierra. Cuando no se ven las cosas, cuando no se pueden comprobar, puedes dudar, pero cuando estás viendo las cosas, las obras, y aún así dudas, ¿verdad? ¿Qué está pasando? El pueblo de Israel fue testigo. Dice en Juan 12:13, cómo fue testigo de las obras que Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra. Ellos fueron testigos. Ellos vieron, comprobaron con sus propios ojos cada obra que el Señor hacía. En Juan 12:37 dice así. Dice, vamos a leer estos versículos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Y sigue hablando. Todo lo que Jesucristo hizo, las obras que Él hizo, ¿verdad? No quedaron ocultas, quedaron ante la vista. Ellos fueron testigos. Ellos las vieron, comprobaron. Es una infinidad de cosas que hizo Jesucristo cuando estuvo en la tierra para comprobar, ¿verdad? Los hombres y las naciones. Vemos que en el transcurso de la creación, a partir de Adán, Dios siguió obrando. En la palabra de Dios nos dice de qué forma Él siguió obrando en la historia. La historia y las naciones han sido testigos, han visto hechos sobrenaturales, obras que no se le pueden atribuir
al azar, a la naturaleza, obras que Dios da testimonio de ellas, pero todas las hizo a través de su pueblo Israel, no con otras naciones. En el Antiguo Testamento vemos que una vez que el Señor, todos conocemos la historia del pueblo, cómo se formó, cómo de Egipto lo sacó con obras increíbles. ¿Cuántas obras vieron los egipcios? Comprobaron el pueblo de Israel y en aquel tiempo naciones que escuchaban también lo que hacía Dios a través de Israel. Dios no ha dejado a los hombres sin darse a conocer a través de sus obras, aún las naciones. A todas les ha dado a conocer, ver sus obras que Dios hizo, y ya no eran ahí de creación, eran de salvación. Todo lo que Dios hizo a través de Israel quedó registrado en la palabra. Cómo Dios sacó a Israel, cuántas plagas, cuántas cosas hizo, abrió el mar, todas las señales que él hizo a través del pueblo de Israel, obras, el maná, bueno, es una infinidad de cosas que solamente Dios las puede hacer, comprobando que Él es el Dios eterno. ¿Queremos obras? Pues vamos a verlas, que Dios se revela a través de sus obras. Vemos el libro de Daniel, cómo aún las naciones fueron testigos de cosas, de obras de Dios, que no lo pueden negar. En el libro de Daniel, cuando fueron cautivos, dice que ellos, cómo empezó Dios a obrar, a darse a conocer quién es el Dios único y verdadero. Con el rey Nabucodonosor, lo primero que vemos cómo Dios permitió, le dio un sueño a este hombre que no lo pudo entender, manda a llamar a Daniel y le revela el sueño. Ya desde ahí, porque no había quien se lo revelara, y reconoció y dijo, ¿verdad?, que solo el Dios verdadero podía dar a conocer eso. No fue una obra sobrenatural, una obra que se conoció en aquel imperio. Y luego, cuando aquellos amigos de Daniel fueron arrojados al fuego, fue una obra que el mismo rey tuvo que comprobar y reconocer que Dios había salvado a esos hombres. Una obra que quedó registrada y ante los ojos, evidencia de toda aquella nación. Y luego con Daniel, cuando lo echaron a los leones, otra vez con otro rey Ciro, ¿verdad? Como él puede ver y comprobar con sus propios ojos que Daniel fue librado de los leones. Una obra, no reconocieron a esos hombres, una obra. Y luego todavía más, el castigo del rey Nabucodonosor por su soberbia y su altivez. Dios lo hizo, vimos, ¿verdad?, ser buey. En fin, no fueron obras sobrenaturales, no fue obra que dio Dios a conocer de una forma general, mundial, y que los hombres tuvieron que reconocer que no había sido ni Baal ni ningún Dios de ellos, sino el Dios de Israel. Dios se ha manifestado a través del pueblo de Israel, el Dios de Israel verdadero. Entonces, si no fuera por sus obras, ¿cómo podría saber que realmente alguien existe? Y en este caso Dios, solo por las obras que Él ha hecho, el Señor en la tierra a través de Israel, son obras que el Señor se ha dado a conocer a los hombres. Solo que los hombres, aunque lo saben, no le quieren dar el crédito a Dios de estas obras. ¿Cómo está haciendo hoy una obra continuamente a través del pueblo? Una obra visible, tangible. No es una obra, como más adelante vamos a ver, que no lo puedan comprobar todo. Y le empezó. Ahora tenemos una nueva obra que Dios empezó en relación a la salvación con Jesucristo cuando vino a la tierra. Y que en la cruz fue una obra que quedó revelada a través de la muerte, su resurrección. El Señor fue una obra visible, una obra que hasta ahorita, ¿verdad?, tiene una realidad, tiene un efecto, tiene una razón. O sea, es una obra que no quedó escondida hasta nuestra fecha. Y esta obra que terminó fue una obra visible a los ojos de los hombres. Ellos lo pudieron ver,
lo pudieron comprobar, fueron testigos presenciales de todas las obras de Jesucristo que hizo en su primera venida. Y dice que esto fue notorio ante todo el pueblo de Israel. Lo sabemos. Voy a leer otro versículo más en San Juan 15, donde el Señor habla también hacia el pueblo de Israel por su dureza. Les dice así: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. O sea, ellos vieron todas las obras que hizo Jesucristo, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, todo lo que Él hizo. Por eso dice que si no hubiera hecho Él entre ellos obras que ningún otro hombre ha hecho, ¿quién ha podido hacer ese tipo de obras? Resucitar muertos, sanar enfermos, paralíticos, ciegos. Ellos las vieron. Fueron testigos presenciales de todas estas obras que Jesucristo hizo en su primera venida. Fue notorio, fue real al pueblo otra vez, el pueblo de Israel, una obra que efectuó Jesucristo. Sin embargo, esa obra en la cruz del Calvario tenía una razón, una causa. No solamente era para comprobar que Él era Dios. ¿Cuál era la razón para hacer tal obra? A través de esa obra, como nos dice la palabra, que hizo Jesucristo, la hizo para el perdón de pecados. El efecto de esta obra fue el perdón de pecados a través de la sangre de Jesucristo. Para esto fue hecho esta obra de Jesucristo. No tiene otro propósito, no tiene otro plan, otro objetivo, el haber hecho esta obra, el morir en la cruz, que el perdón de pecados, como en el pueblo de Israel, se hacían los sacrificios. Bueno, esto ya lo entendemos. Para esto fue la obra de Jesucristo en la muerte, en su cruz. Sin embargo, y todo esto está relacionado con la obra de salvación, no la obra de la creación, una obra de salvación. Sin embargo, la obra de salvación, ahora, en manos de quien la dejó. Esto es importante, ¿no? Nosotros ya lo entendemos. Una vez que Jesucristo termina su obra en la cruz del Calvario, deja su obra en base, en razón, y la deja a la obra del Espíritu Santo. El Señor no entregó la obra de salvación al hombre. La continúa Dios mismo a través de la obra del Espíritu Santo en cada hombre que primeramente recibe a Jesucristo como su Salvador, quien perdona sus pecados, y luego viene la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace esta obra? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Para santificación, para transformación. Por lo menos tenemos idea como iglesia de que la obra del Espíritu Santo viene a terminar, a concluir una obra que Jesucristo empezó en la cruz. ¿Y dónde hace esta obra? Ahorita más adelante, esta obra el Espíritu Santo la hace en la alma, en la mente, en pensamientos, deseos, voluntad de cada hijo de Dios. Al crear y transformar al hombre, esa es la función, la obra. Dice, a la imagen y a la semejanza de Jesucristo. Esta es una obra de salvación que está ahora dada del Padre a Cristo y de Cristo al Espíritu Santo, y es una obra, aquí es lo que tenemos que comprender, es una obra interna y personal, interna y personal primeramente, pero a la vez es una obra del Espíritu Santo que también está formando, está creando su cuerpo, su iglesia de Jesucristo, como lo es un cuerpo físico. Un cuerpo físico, no solamente dice la palabra, y lo sabemos, que no es un solo miembro. O sea, el Espíritu Santo, aparte de que está haciendo una obra personal, individual, también a la vez está haciendo una obra con la formación de su cuerpo y de su iglesia,
que el Espíritu Santo, dice, da y otorga dones, ministerios, para la edificación del cuerpo de Jesucristo, de su iglesia. Este es el fin de la obra de salvación de Jesucristo, del Padre y ahora del Espíritu Santo. Es crear, formar su iglesia, un grupo de personas y de gentes que vamos a ser cambiados y transformados a partir de recibir al Espíritu y a Jesucristo. En 1 Corintios 12, 18, vamos a tratar de acelerarle para poder, pero es importante ver estos versículos. Pablo nos está hablando de la iglesia de Jesucristo comparándola con un cuerpo humano. Dice así: vosotros pues sois, refiriéndose a la iglesia, vosotros, no dice un solo miembro, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miembros cada uno en particular, ¿verdad? Somos el cuerpo de Jesucristo y miembros cada uno en particular. Y en el 12:18 también nos está diciendo el Señor: mas ahora Dios ha colocado los miembros, fíjese, ¿quién ha colocado los miembros? Ya no me está hablando de una forma individual, personal, que está trabajando el Espíritu Santo, sino me está hablando como un cuerpo, como una iglesia, como un número de gentes. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Me está hablando de la formación, de la transformación de un grupo de personas que estamos unidos y formando un cuerpo, su iglesia. Entonces, aquí me está hablando que el Espíritu Santo está obrando también para formar y terminar su iglesia en la tierra. Por eso dice que aún nos puso Dios en la iglesia, en el 12:27 y 28 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pero luego dice: y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. Dios nos está confirmando, nos ha estado hablando sobre el tema de la iglesia, porque la tiene que preparar para su venida. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Verdad? No. Sabemos que es un cuerpo y como un cuerpo tenemos diferentes miembros y funciones. Pero aquí lo importante es que nos está diciendo el Señor que aún nos puso Dios en la iglesia. Aquí ya no me está solamente hablando de la individualidad personal de cada miembro, sino de la unidad como cuerpo y como iglesia. Quien hace esta obra es el Espíritu Santo, no lo puede hacer el hombre. Ahora, aquí es donde tenemos que comprender también que dice la palabra, el Espíritu Santo, el hombre natural, sin el perdón y sin el Espíritu Santo, no recibe nada de todo lo que nos está hablando aquí, ni dones ni nada de la obra del Espíritu Santo, ni en su vida, alma personal, ni como parte de su cuerpo, de su iglesia de Jesucristo. ¿Me entiendes? Porque esta no es una obra visible que va a ser vista como las obras que hace con Israel. No es visible la obra del Espíritu Santo a los ojos de los hombres. No la pueden ver, no la pueden percibir, no pueden conocer esta obra del Espíritu Santo que está formando en cada uno de nosotros y el cuerpo de Jesucristo. Tienen que comprender que son dos cosas a la vez que está haciendo el Espíritu Santo, personalmente trabajando contigo, transformando, todo ya lo entendemos, pero a la vez como cuerpo, como iglesia. ¿Sí? Dice en 1 Corintios 2, 6 al 15, versículos muy leídos por nosotros. 1 Corintios
Dice, sin embargo, hablamos sabiduría ante los que han alcanzado madurez y sabiduría en este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para su iglesia, no para el mundial, ya que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que el ojo natural, aunque las vea, no las puede creer ni entender, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por quién hace esta obra de revelación, de entendimiento, de conocimiento? El Espíritu Santo, no la naturaleza humana, el alma y sus capacidades. Es una obra del Espíritu Santo. Y no te lo va a hacer personal solamente, sino como iglesia también. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que da a conocer. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el versículo 14, pero el hombre natural, el hombre que no ha sido salvo, que la hora de salvación no se ha efectuado en su vida, no ha recibido a Jesucristo, menos tampoco el Espíritu, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es por demás que una persona sin el Espíritu Santo puedan llegar a él, aunque se jacten de sabios, de teólogos y de todo lo demás, son gentes que no han renacido espiritualmente, sin embargo tienen una sabiduría del mundo, pero no de Dios. Bueno, es muy claro, ¿no? Entonces dice que la obra del Espíritu Santo no es vista a los ojos de los hombres, no la pueden percibir, entender, conocer, ni creer el hombre natural, porque es una obra espiritual, espiritual. Lo podemos sentir, eso sí, podemos sentir el Espíritu en nuestra alma, nuestros sentimientos, podemos sentir la presencia del Espíritu Santo. El Señor así lo dijo a Nicodema. Puedes sentir el viento, no sabes ni de dónde viene a dónde va, así es el que es nacido. Podemos sentir la presencia del Espíritu Santo en una presencia personal, pero también a nivel de la iglesia. Cuando estamos reunidos, vemos cómo la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en el cuerpo, en la iglesia de Jesucristo. Sentimos su presencia, porque el Espíritu Santo trabaja de una manera interna en el alma, pensamiento, deseos, voluntad, de una forma invisible. No es para que los hombres lo vean, ¿verdad? Sabemos que el Señor les decía en Juan 14:15, ¿se acuerda? Que iba a venir el Espíritu Santo, pero que los hombres no lo iban a poder ver, el mundo no lo iba a poder ver. Rápidamente vemos ese versículo. Juan 14:15. Bueno, tenemos que comprender que esta es una obra del Espíritu, si no, entonces la salvación, ¿cómo se manifestaría? Dice, yo rogaré al Padre, 16, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo natural, los hombres, las religiones falsas y todas estas gentes no pueden recibir porque no le ve ni le conoce. Ellos quieren ver, pero el Espíritu Santo no se puede ver ni le conoce. El hombre no puede conocer las cosas del reino de los cielos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros en Cristo y estará en vosotros. Bueno, es claro, ¿verdad? Se va dando a luz esto, sin
que los hombres puedan ver, puedan percibir la obra del Espíritu Santo, ni la pueden creer. Ellos creen que el estar apartado del mundo y del pecado es solamente una obra del hombre. Bueno, la obra de santificación, de convencimiento, de transformación a la imagen de Jesucristo, es una obra que está haciendo el Espíritu Santo. Y bueno, ya no quiero meter más en este tema. Mire, ¿quién hace esta obra en cada alma? Es el Espíritu Santo. ¿En quién encomendó el terminar esta obra que Cristo? La obra de Jesucristo en la cruz es el perdón, pero la obra del Espíritu Santo es la santificación, la transformación, la conversión, todo lo que viene después, ¿verdad? ¿Quién la hace en nosotros? Dice, ¿quién da el querer como el hacer? El poder. Después podríamos ver un mensaje sobre esto, aunque el hombre cree que es él mismo. Sí, claro que es tu propia alma, pero llevado, metido instigado por el Espíritu Santo, que nos da ese querer, amar, hacer, buscar a Dios, ¿verdad? Sin embargo, los hombres, todos se lo atribuyen a ellos mismos. Creen que ellos mismos son los causantes de poder obedecer, amar a Dios, servirlo, conocerlo. No, se los atribuyen a ellos mismos, creyendo que es por ellos mismos que su alma, que quiere y puede cambiar, transformar su alma, sus deseos, pensamientos y su voluntad a la santidad de Dios, a la voluntad de Dios, a la obediencia a Dios. Dicen, si yo quiero, pero no es del que quiere, y el hombre ni quiere ni puede, porque está bajo la cautividad de Satanás, del pecado. Claro que esto el hombre no lo quiere reconocer. Dicen, somos libres. ¿Qué son libres para lo malo, para el pecado? Bueno, pero esto tenemos que atribuirle que si estamos ahorita en el cuerpo de Jesucristo como iglesia, y que si el Espíritu Santo está en nosotros, Él está haciendo esta obra en nosotros hasta terminar su trabajo. No lo va a dejar incompleto en un verdadero hijo de Dios. Mire, si fuera así como cree el hombre, de que la santificación, la transformación, el entendimiento y toda la obra del Espíritu Santo, si fuere solo por el hombre, entonces la salvación, la transformación y la santificación, la obediencia a la palabra de Dios, sería del hombre y no de Dios. Y los dones, los ministerios, los talentos, serían del hombre natural y no de Dios. Y vemos que no es así. Todos esos sacerdotes y todos esos hombres que pretenden ser siervos de Dios, sin el Espíritu Santo, ¿podrán tener entendimiento, revelación? Ellos atribuyen esa obra a su propio estudio, a su propia sabiduría humana, pero no lo pueden reconocer que es una obra del Espíritu Santo. Entonces, si esto fuera una obra solo del hombre, entonces no necesitan la obra del Espíritu Santo. ¿Se entiende, verdad? No sería entonces necesario el nuevo nacimiento para que la obra del Espíritu Santo siguiera la obra en el alma del hombre, y el hombre lo podría hacer sin la obra del Espíritu Santo, cosa que es imposible. Imposible que el hombre pueda lograr su propio arrepentimiento, en fin, todo. Bueno, ¿verdad? Si el hombre cree que por él puede lograr esa santificación, todo lo que sea, como los monjes, los budistas, ¿cuál santificación? ¿Qué clase de vida pueden llevar si no pueden dejar el pecado? Bueno, entonces no sería necesario el nuevo nacimiento que el Señor dice que es imposible sin la obra del Espíritu Santo ser cambiado. Lo podría hacer el hombre, como si fuera, como también el hombre cree que sin la obra de sacrificio de Jesucristo, el pago que hizo por su sangre, ellos creen que sin esta obra, de todos medios, ellos por sus obras pueden pagar por sus pecados. Y esto también no es posible. Creen que no importa creer, aceptar la obra de Jesucristo, que de todas formas ellos, por sus obras,
pueden pagar sus pecados. Imposible. Aunque ellos sí lo crean, y aún sabemos que en este tiempo, y si todos los hombres creen que por sus obras pueden lograr un perdón de sus pecados, no. Los judíos aún están esperando que por sus propias obras de la ley, porque así lo dijo el Señor, ¿verdad?, pudieran ellos lograr pagar por sus pecados, cosa que es imposible para nosotros. El Espíritu Santo terminará su obra tanto en una manera personal, individual, en cada hijo de Dios, como también su obra que tenga que hacer el Espíritu Santo a terminar un cuerpo, una iglesia de Jesucristo, su cuerpo de Jesucristo. Por eso en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre un grupo de personas y empezó a formar su iglesia. En cada generación el Espíritu Santo terminará la obra que Cristo empezó con su iglesia, sin dejar ningún miembro de su cuerpo verdadero fuera de él, y completando la obra que tiene que hacer, tanto personal como con iglesia. Esto es imposible que la obra del Espíritu Santo no logre terminar una obra personal, individual, como una obra de su iglesia. Entonces, tanto personal como a nivel de su iglesia. Tenemos que reconocer, muchos creen y quieren que el Espíritu Santo haga la obra en ellos personalmente, pero sin ser parte unida al cuerpo iglesia de Jesucristo. Y eso no es posible, hermanos, porque para eso vino también Jesucristo, formar su iglesia, y el Espíritu Santo tiene que formar su iglesia. El Espíritu Santo trabaja, obra en el cuerpo personal y en el cuerpo de Jesucristo para terminar su obra. Bueno, espero que esta pequeña enseñanza nos pueda servir un poco para comprobar que esa obra que Dios está haciendo, la está haciendo en nosotros, una obra de salvación, y que la hizo a través de Cristo y la continúa por el Espíritu Santo. Y no es una obra visible. La obra visible la van a ver a través de Israel. Espero que tengamos entendimiento. Que Dios los bendiga.